Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor este jueves 27 de noviembre. Hoy estamos leyendo del libro de Daniel, las profecías, capítulo 6, versículos 12 al 28. Unos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a Dios. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndose a la prohibición real le dijeron: ¿acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey tomó la palabra y dijo: así es, en efecto, según la ley, los modos y de los persas, que es irrevocable. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y 3 veces al día haces oración. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Abe Kaibena, Eva ya potale gato Hamaisha, Yayuka lleva Daniel. Hemos escuchado esta historia, Maisha va Daniel, y Katupirila lleva el mismo rey de Babilonia que confía en él. Y entonces le deja hacer las cosas. Y Daniel la lleva. Pero le pescan y dicen: no, él no ha cumplido, él no ha hecho. Él no te está adorando a vos como rey, no te está adorando sobre todo como un Dios, porque eres el rey. Hablan de decretos, y el rey justamente le echan en la trampa, ¿verdad? Porque el rey tomó la palabra. Así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable, es irrevocable. Y aquí cuando le echan en cara y le dice: apean derecha y vende socio, vea, Daniel, do yapo y ginalandere yapovana. Y según la ley de los medos y de los persas, tendría que ir a la fosa de los leones. Y entonces por eso lo tiran, queridos amigos. Pero sin embargo es la gracia de Dios que le salva a Daniel y a sus compañeros también. Nosotros conocemos bien toda esta historia, queridos amigos. Pero aquí lo esencial y lo fundamental, miren después al final lo que dice: Daniel, servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta constancia, salvarte de los leones? Daniel le dijo al rey: viva el rey eternamente, mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las fauces de los leones, y ellos no me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en tu presencia. Tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal. Yo no llevo cuando será el juiante, entonces la ese mundo caue lleva, hacemos voy en la fosa de los leones. Y justamente por eso, cuando ya los leones se apoderaron de ellos y les trituraron todos los huesos, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan la tierra: tengan ustedes paz en abundancia. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel. Queridos amigos, vamos a pedir que esta sea nuestra realidad. Primero, peñan de Recoe, lleva. Haupea veían de Ñamoya, lleva peñan de Yara en Ondebe. Haupea toñeñan dua veí, ñanenetame. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.